Josué capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versos 1 al verso 7 del capítulo 4 de Josué. Una vez terminado el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, aparece el libro de Josué. Daremos lectura a estos versículos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios bendiga la lectura de su palabra. Fue tomado de otra predicación que me dejó una puerta abierta para poder entrar. No podía entregar tanta información algunos domingos atrás. Se recordarán de Jacob, el sueño de la escalera y Betel. A partir de eso y de algunas cosas, con la venia de Dios, del Espíritu Santo, quise tocar un tema o bien entrar en esta conversación respecto del viaje del pueblo de Dios, el viaje de los hebreos hacia la tierra de Canaán, el Canaán que hoy es Israel, la nación. Esa era la tierra que ellos conquistan o que Dios les permite conquistar. Comienza con Moisés, pero por la torpeza y la dureza del corazón de su pueblo, esa generación, ni su líder Moisés, pudieron verla o alcanzarla. Josué es el sucesor natural de Moisés. Hay 14 razones, las conté ahí en el libro de Números, 14 razones por las cuales Josué debió ser el sucesor. Y dentro de esa, al cruzar el Jordán, las aguas comienzan a abrirse cuando Josué recibe esta posta para poder llegar a la tierra. Se abren las aguas, se comienzan a abrir al paso de los levitas que llevaban el arca. Estoy resumiendo una parte de la historia para evitar gastar tiempo en información que no es relevante para esto, pero es necesario saber o repasarlo. Cuando los levitas encabezan este gran grupo de hombres y de mujeres que se adentran en el Jordán, en el río, a la medida que el arca iba pasando, el agua se iba abriendo. Amén. Bueno, se repiten muchos hechos similares entre la pasada del Mar Rojo y la del Jordán, que son también pruebas y señales que todo lo que Dios había posado o hecho con Moisés debía repetirlo en el nuevo líder que él tomaría para la conquista definitiva de la tierra. O sea, entendiendo de que la unción, así como de Elías se traspasa a Eliseo con básicamente los mismos hechos, también entre Moisés y Josué se repiten estos hechos para dar la continuidad a la conclusión de la promesa de Dios.
llegan a la otra orilla y Dios establece un símbolo de profunda importancia. Este es el punto esencial. De aquí vamos a delinear hacia los lados todo lo que sea necesario. Pero se establece un símbolo de profunda importancia para su pueblo. Antes de ser bendecidos, y escúcheme bien, antes de ser bendecidos, debemos tener estos vínculos que nos aten a ese momento. Porque Dios muestra su gloria y luego viene la respuesta a la bendición de Dios y a nosotros se nos olvida. Y no hay nada que nos conecte con esa situación que es importante, un momento, un punto de inflexión en la vida de nosotros. Entonces, para poder anclarnos a ese momento, Dios tiene que establecer un vínculo, una señal. Tiene que haber algo que nos conecte, algo que nos recuerde. Porque si la bendición de Dios viene por sí, la gratitud nos dura lo que se dura en alguno acostumbrarse a la comodidad. Cuando uno no tiene nada y Dios da, mucho tiempo uno lo agradece, pero cuando uno ya se empieza a vivir en la abundancia, se olvida que alguna vez no tuvo. Y no hay nada que lo ate y que le recuerde todos los días que la comodidad en la que usted hoy día vive no fue su realidad siempre. La mayoría de nosotros venimos de clase media baja, pobre. Nadie viene de una familia adinerada. Por lo tanto, ¿por qué Dios hace estos símbolos o estas señales? Que vamos a ver cuál fuera. Porque sabe que nosotros, escúcheme bien, nosotros olvidamos, o más bien, nosotros recordamos siempre lo que debiéramos olvidar y olvidamos siempre lo que debiéramos recordar. Siempre. La primera página que usted abre de un recuerdo siempre es oscuro. Un pasado, un hecho, pobreza, falta de oportunidad, enfermedades, muerte. Y eso, hermano, no es una señal que Dios haya querido marcar. Nosotros nos enfrascamos en el dolor, pero olvidamos lo que realmente debiéramos recordar. Y eso, hermano, es como una frase para que lo aguardemos todo. Yo la recogí y la guardaremos todo. No recordemos aquellas cosas que Dios nos ha hecho olvidar, pero no olvidemos aquellas cosas que Dios nos ha hecho recordar. Básicamente lo más importante, por lo cual todo, cuando nosotros hablamos de Dios, todo y decimos todas las cosas en Cristo tienen un propósito. Y nosotros descartamos algunas porque nos producen dolor, ansia, angustia. Nadie que pasó por una enfermedad dura le gusta recordarla. Nadie que pasó por la pérdida de alguien quiere recordarlo. Y a propósito de lo mismo que estaba conversando, todo en Dios tiene un propósito. Y no debemos desechar lo que Dios nos ha incorporado como una marca, hermano. Y las marcas las miramos como cicatrices dolorosas. Y las marcas nos recuerdan que mientras tropezamos, Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Alguien que tuvo una crisis matrimonial, un quiebre, le da dolor recordarlo. Pero se le olvida que a partir de eso tuvo otra visión de las cosas, tuvo que madurar. Un problema familiar dentro de la familia, grave, financiero, una toma de decisión económica mala que lo llevó a una crisis, a una quiebra, a un endeudamiento, no puede ser un símbolo para que, digamos, nunca más. ¿Por qué? Porque a partir de eso tuvimos que entender que todo tenía un orden, y en el caso, hermano, de lo que alguna vez estuvimos endeudados, tuvimos que en un momento decir, no puedo gastar más de lo que gano. Son enseñanzas, pero hay otras cosas que son profundamente arraigadas al corazón. No le puede usted pedir a un padre que supere de la noche a la mañana la pérdida de un hijo, porque es como contra natura, porque la ley nos indica, la ley natural nos indica que los hijos vamos a enterrar a nuestros padres, pero cuando esto se invierte y Dios marca la vida de alguien, y obviamente tiene a Dios en su corazón, no lo va a olvidar de la noche a la mañana, pero en el tiempo se va a dar cuenta de muchas cosas que le van a permitir entender por qué Dios lo permitió.
Que no fue una jugada macabra, no fue una decisión de Dios para molerme, sino que fue algo que tenía un sentido tan profundo y que a mí me va a permitir unirme a eso, no con dolor, sino con propósito. Amén. Sucede que el primer amor nos mantiene fresco el recuerdo de cuánto ha hecho Dios por nosotros y por eso que vivimos agradecidos. Pero ya hemos hecho estudios de cuánto dura el primer amor. Pero llega el momento en que el cristiano comienza a olvidar. Y esto no es un error, esto es muy natural. Cuando no se tiene alguna claridad, cuando no se ha tenido un momento como una señal de Dios, un símbolo, se tiende a olvidar. Y vamos por la vida viendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando el cristiano comienza a olvidar, comienza en una decadencia. Una decadencia que espiritual. Y esto llega a un punto, hermano, en que todo lo que era sagrado se convierte en común. Todo lo que era importante, mi historia con Dios, mi conexión con Dios, mis vínculos con Dios, pues se vuelven comunes. Y esto no es en un día ni en dos, empieza progresivamente a apagarse una llama de gratitud que me mantenía como yo venía del mundo. Y eso me encendía siempre porque mirarme hoy día en el espejo y darme cuenta que soy una persona a la cual la salvación ha dignificado, santificado. No tengo espacio para olvidar, pero cuando comienza esta decadencia espiritual, lo solemne se vuelve trivial. Y comenzamos a vivir un evangelio de costumbre y no de convicción de fe que nos lleva a gratitud. Y esta decadencia es tan común que incluso se ha normalizado dentro de la iglesia. Si un cristiano, hermano, que ya después está apagado y lleva años dentro de la iglesia, no se da cuenta que está perdiendo el tiempo y está haciendo un soberano error, perdiendo tiempo y no dándose cuenta de que ha perdido esa conexión con Dios. Y ya le insisto, lo sagrado, ¿qué es lo sagrado? Mi vínculo con Dios, mi experiencia con Dios se vuelve común, ya no me es suficiente para agradecer, alabar, sonreír y estar siempre conectado de Dios por medio de lo que Él hizo conmigo. Una vez cruzado el Jordán, quiero recordarles a ustedes qué sucedió cuando cruzaron el Mar Rojo. Miren lo que pasa cuando cruzan el Jordán. Cuando cruzan el Jordán, Jehová da indicaciones racionales. ¿Qué quiero decir con racionales? Con mucho sentido, o sea, no hubo nada a lo metafórico, al entendimiento, a la revelación. ¿Qué querrá decir Dios? Cosas racionales. Tomen una piedra cada uno. No hay nada más claro que eso. ¿Cuál es la diferencia? Que no fueron emocionales como las que vivieron al cruzar el Mar Rojo. Y quiero decirlo en el buen sentido, porque la intención de la mujer que toma el pandero para alabar a Dios desata una euforia, una algarabía, una catarsis de la esclavitud a la libertad. Y eso es muy de piel, es muy emocional. Y esas cosas no nos dejan nada. Para el momento es hermoso porque hay que danzar. El judío no danza por el espíritu. Danza con intención de danza, canta, está en la liturgia, está en su ADN cantar. Pero eso no es el sentido de vida de un judío. No anda por la vida danzando para tener conexión con Dios. Ellos tienen lectura, tienen liturgia, tienen compromiso, tienen responsabilidades. Están atados. Ya lo expliqué la semana pasada. Tienen una mezuzá en la puerta de su casa. Tienen el talid, tienen la kipá, tienen el efod, están llenos de conexiones con Dios. Y ninguna de ellas es una carga para ellos, ni un signo de dolor. Cuando miran la mezuzá, ellos no dicen, oh, cuánto sufrimos en Egipto. Sino que cuando miran el efod dice, no olviden de repetírselo a sus hijos, que ustedes son libres porque Jehová los libertó de la esclavitud. Bajo un mismo hecho, una distinta mirada. Ellos
La mezuzá nos los transporta al dolor, y si no nos acordemos de 400 años fuimos esclavos, fuimos oprimidos, fuimos pisoteados, nuestros derechos fueron vulnerados, nos mataron, nos azotaron. Ellos no recuerdan eso. Ellos cuando miran la mezuzá en las puertas de sus casas dicen, ese es el cumplimiento de la palabra de Jah. Pon la frente a tus ojos, clávalas en las puertas, ahí está. Eso los amarra, los ata de alguna manera a no desprenderse del verdadero propósito de Dios. ¿Amén? Y entonces, ¿qué hacen? Cuando encuentran libertad se ponen a cantar y después al rato después se habían olvidado. Entonces ahora el Señor hace el mismo milagro, abre el Jordán, los pasa al otro lado y le dice, a ver, ahora nos vamos a detener. Ahora vamos a hacer algo racional y vamos a hacer un pacto, una señal que la voy a guardar con ustedes, porque si aquí nos ponemos a cantar, mañana otra vez van a estar alegando y les voy a privar de la tierra y voy a levantar otro líder, una tercera parte, a ver si alguna vez una generación entiende que lo que yo hice y lo que les voy a dar debe ser un vínculo inamovible de lo que yo hice por mi pueblo. Y entonces toma claridad, dice, no emocionales de un símbolo que marcará la nueva tierra que van a pisar. Leamos. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, cuando todo el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y las aguas se cerraron, vino esta actitud, digamos, emocional. ¿Amén? De gratitud, pero emocional. Y la gratitud emocional no dura mucho. Porque hay que actuar con un culto racional. Y entonces el Señor dice, ya, vamos a pasar el Jordán de nuevo, voy a hacer el mismo milagro, voy a mostrar mi poder sobrenatural al frente de ellos. Iba el arca del pacto ahora adelante. Jehová abriendo las aguas. Y cuando llega al otro lado, cruzaron todos antes que alguien agarrara un pandero. Jehová le dice a Josué, cuando hubieron todos pasado el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Aquí no va a haber ninguna familia, ninguna tribu, ningún grupo que va a quedar ajeno, aunque después se dividan o se explayen, qué sé yo. Aquí vamos a involucrarlo a todos, desde donde estén, porque me van a poseer la tierra, por lo tanto va a llegar un momento en que no se van a ver, pero esto va a quedar con ustedes, con todas las familias de la iglesia, con todas las familias de Israel. Uno de cada tribu, y mandarles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán. Cuando iban pasando tuvieron que agarrar piedras del Jordán. ¿Amén? Donde están firmes los pies de los sacerdotes, esos son los primeros. Recuerden de que los sacerdotes, los levitas, tomaron el arca. No les permitieron a ninguno de otra tribu tomarla, solo los levitas. Y ellos iban caminando y el agua se iba abriendo, pero lo más maravilloso es que la arena estaba seca. La arena estaba seca. Y entonces el arca iba abriendo paso como punta de lanza. Y cuando vayan a la mitad del río Jordán, van a agarrar cada uno de la tribu, según lo señalado, que ya estaban apuntados, una piedra y la van a llevar hasta donde ustedes hagan su campamento, que después sabemos por la información que era Gilgal. ¿Amén? Tomarán y mandadle diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Gilgal. Más adelante, y esto hermano trae a veces confusión, más adelante, versículos que no leímos, Josué manda a tomar piedras y a ponerlas en el medio del Jordán, que es otra cosa, pero las cuales sobre Dios puso el vínculo, el símbolo, la señal, el compromiso, el pacto, fue sobre estas piedras. Sigo leyendo. Josué llama a 12 hombres de cada tribu que tomen una piedra de la mitad del Jordán y las levanten del lugar donde habían acampado. Luego Josué manda a poner, vuelvo a repetir, 12 piedras más en el medio del Jordán, pero las primeras tenían un símbolo. Estas son las que importan para el propósito de hoy. Mi pregunta, ¿para qué? Hoy ya no voy a preguntar más por qué, porque Dios no me va a responder mis caprichos, sino, Señor,
ya que me mandaste a hacer esto, quiero saber para qué lo vamos a hacer. Como señal, primero, esto no está una vez cruzando el Mar Rojo, como señal. Para que cuando pregunten sus hijos, mire qué importante, ¿no? Mire cómo trasciende las generaciones la misericordia y la palabra de Dios. Y aquí donde van a amarrar, ¿sí? como concepto visual, van a amarrar ese episodio a todo lo que venga hacia adelante. A todo lo que venga hacia adelante. ¿Para qué? Para que cuando pregunten tus hijos qué significan estas piedras, ¿amén? ¿Qué significan estas piedras? Ustedes le contesten lo que leemos aquí. Ahora, usted sabe que yo no me iba a quedar con esa explicación. Si me he aprendido a conocer, sabe que para mí Dios siempre dice algo más de lo que está escrito. Y no es rebuscar. Yo esta palabra la escuché muchos años atrás, de otra manera, no es lo que yo hoy día voy, sino que el concepto. Cuando Jehová le dice tomad piedras, no son piedras comunes, sino son unas piedras que en el hebreo tienen un nombre que yo no me pude acordar, lo busqué pero no me pude acordar. ¿Ya? Pero esa palabra en hebreo quiere decir, porque aquí está transcrito alguna parte, pero esa quiere decir, o sea, la palabra piedra, las que mandó tomar, tienen un nombre en hebreo. Y en ese hebreo quiere decir lo que aquí sucedió. Acá la transcripción dice, y cuando, 4:5, para cuando pregunten qué significan estas piedras, esas piedras significaban lo que aquí sucedió. Y mire qué importante para un pueblo que va a conquistar la tierra, no olvidar lo que allí sucedió. Quiero continuar mi relato. Jacob, y aquí donde yo leía la otra vez, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal. Esa misma piedra, el mismo nombre, en hebreo la traducción es lo que aquí sucedió. Y la puso por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz, el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto, un nuevo símbolo. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto aquí, por señal, será casa de Dios. Recuerde de que después Jacob vuelve al lugar donde había tenido ese sueño y había puesto esa piedra, y se levanta nuevamente casa de Dios. Y estando ahí encuentra el lugar, la señal, la atadura que necesitaba. Porque Jacob nunca se olvidó. Podría haberse recordado con dolor decir, esa noche dormía a la intemperie. Esa noche tenía miedo porque mi hermano venía atrás de mí a matarme. ¿Sabe lo que Jacob dijo? Este lugar yo nunca me voy a olvidar. Porque lo que aquí sucedió le cambió la vida a Jacob. Y nosotros, hermanos, teniendo momentos difíciles, duros, queremos borrarlo de nuestra mente, y con eso, ¿saben lo que borramos? Borramos las únicas amarras que nos hacen recordar el por qué agradecemos y adoramos a Dios. Y las queremos extirpar de nuestra memoria, y con eso extirpamos los vínculos que me permiten mantener fresco y agradecido mi corazón delante de Dios. Y después nos convertimos en hombres, en hijos mal agradecidos, porque creemos que la realidad de hoy siempre la tuvimos. Y gente queriendo borrar su pobreza, queriendo botar la foto de antes, queriendo esconder algunas situaciones que le marcaron la vida, documentos, informes, diagnósticos. Y lo que ahí sucedió
fue tan importante como las grandes alegrías que has tenido. Es tremendamente decidor lo que Dios hace con ellos. Lo que sucedió aquí es tan importante que iba a trascender a los hijos y a los hijos de los hijos y a todos los que alguna vez escucharan la historia de un pueblo que pasa el Mar Rojo encabezado por el Arca del Pacto y viendo hombres que tomaban piedras y las ponían en ese lugar. Estaban marcando su vida. Dentro de la palabra de Dios y de la historia de Israel en particular hay muchas muestras de esto. Nuestras experiencias no son para rememorar el dolor, sino para recordarnos lo que Dios hizo allí. ¿Amén? No es para que, no, mejor no nos acordemos, ¿para qué nos vamos a acordar si fue tan triste? Pero eso te recuerda y te lleva al lugar donde Dios hizo algo grande también. Porque lo que hoy día somos no fue un camino trazado solamente con cosas buenas, sino que las que nos provocaron cambios radicales, duros cambios, cambios que antes no habríamos hecho. Eso que te movió el piso te llevó a hacer cambios radicales que en otras circunstancias nunca habrías hecho y por lo tanto le debes a ese momento lo que hoy día eres. Lo que hoy día eres. Esto me lleva a mí en lo particular, hermano, a decir, yo no hubiese preferido ser pastor y muchas veces me he negado a ver la foto de cuando yo fui ungido. Porque me da, se lo dije una vez a un hermano, una familia, a unos voluntarios, no sé en qué conversación, esa foto, cuando yo la veo, a mí me da mucha pena ver ese hombre que está ahí, que soy yo. Me da mucha pena. Y me niego a verle, y me niego a recordarle. Con mi esposa le digo, yo no me gusta ver, porque no me gusta verme, no me gusta acordarme de lo destruido que estaba. Pero lo que aquí sucedió me llevó a ser lo que hoy día soy. Si eso no hubiese sucedido, yo no estaría aquí, yo no sería su pastor, usted no estaría aquí, no me estaría escuchando. Pero lo que aquí sucedió, se da cuenta que esa es la piedra que el Señor me dijo, ponla aquí. Y yo queriendo no recordarla, es que te vas a tener que recordar. Porque no quiero que te olvides de ese momento, porque no llegaste a ser un pastor porque seas un extraordinario predicador, llegaste a ser pastor por donde tuviste que bajar. Y entonces empieza a sacar del baúl de los recuerdos todas esas cosas que quisiste olvidar, pero que en Dios te han hecho un hombre y una mujer fuerte, un hombre y una mujer de determinación, tomando decisiones que pueden comprometer a veces la integridad física, familiar, emocional, pero créeme que si estás ahora aquí íntegro, es necesario que esa piedra que está puesta ahí te recuerde que lo que allí sucedió fue necesario. Fue necesario. Que la pobreza que pasaste fue necesaria. Porque si te olvidas que eras pobre, nunca vas a agradecer que hoy día tengas algo. Que si tuviste una pérdida, te recuerdes que gracias a esa pérdida se gatillaron muchas cosas más en tu vida. Ya te han hecho un hombre con madurez. Y no un niño malcriado que terminan siendo como estos cuchuflís de la playa, que uno los mira y se quebran. Pero hoy día te pueden tomar, te puede apretar, Satanás te puede zarandear, pero no te va a destruir, porque hubo un momento al que tienes que volver y al que tienes que recordar que no fue malo, que fue necesario, porque lo que allí sucedió te convirtió en el cristiano que hoy día eres. Y a eso nos aferramos. Jacob durmió en la intemperie, pero la piedra rememoró lo que había alcanzado esa noche. Y cada vez que pasaba por Betel decía aquí. Nosotros cantamos, aquí cayó mi carga y mi atadura. Vuelve ese momento, esa piedra que Dios dijo aquí. Lo que aquí sucedió fue grandioso. ¿Cuántos de ustedes llegaron por enfermedad? ¿Cuántos de ustedes llegaron con la vida rota? ¿Cuántos de ustedes llegaron con la familia destruida? Y dice, no me quiero recordar, lo pasé tan mal. ¿Cuántos de ustedes llegaron de un fracaso? Pero gracias a eso y lo que pasó allí. Por eso yo le hice, pongan esta, no me recuerdo el nombre, pero ese nombre en hebreo quiere decir lo que aquí sucedió. Y la Biblia lo traduce
como para que tus hijos cuando pregunten, ¿por qué están estas piedras? Tú les digas lo que aquí pasó. Porque de danza y de pandero no te va a aguantar el chaparrón. Pero sí de haber hecho cicatrices, de haberte convertido en piel de rinoceronte. En piel de rinoceronte. Diga, pero papá, ¿por qué usted aguanta y deja? Porque yo ya sé por dónde voy, porque un día Dios me permitió vivir momentos durísimos. Pero lo que pasó ese día me convirtió en lo que hoy día soy. Nuestros hijos, hoy día que lo hemos abrazado, hermano, si no hubiesen pasado cosas cuando yo no tenía a mis hijos, yo no hubiese aceptado por el momento que tuve que pasar. Y no me recordara que todo lo que Dios hizo para conocer a mi esposa, para llegar al ministerio, no tendría a mis hijos. Por lo tanto, lo que pasó en ese lugar, por mucho dolor que me haya producido, me llevó al punto donde hoy día estoy parado. Y eso me recuerda que debo agradecerle y le debo mucho a mi Dios. Cuando un hombre vive con dolor, cuando nos amarra el dolor más que el propósito de Dios, cuando un hombre vivimos con dolor, ese dolor nos puede cegar. Y podemos confundir justicia con venganza. Y créame que no hay dos cosas más opuestas que esa. Porque el dolor en el cristiano lo ciega. Y entonces cada vez que vuelve al punto a rememorar, se quiere, se autoinfringe. Y Dios no quiere que vuelvas ahí para eso, sino para fortalecerte. Porque lo que sucedió ahí no fue para que recuerdes con dolor. Y luego te ciega al punto de confundir justicia de Dios con venganza. Insisto, no hay dos cosas más opuestas que esas. Pero un cristiano que vuelve al punto, un cristiano que vuelve al dolor, un cristiano que vuelve a ese momento, no vuelve para que el dolor reflote, sino vuelve para que la gloria de Dios reflote. Y digamos, y todo esto que pasé, lo pude sacar adelante. Sí, sí, claro que sí. No lo recuerdes con pena ni con dolor. Vuelve ahí. Es como decirle a un asesino, vuelve al lugar del crimen. ¿Usted cree que Mefiboset quería recordar a la nodriza corriendo, él en sus brazos y que ella cayó, y ese ruido, ese quiebre en sus piernas que le produjo ser tullido por 20 y tantos años? Pero nunca habría llegado nunca habría podido ver la gracia de Dios si no hubiese llegado a lo de Bar y si eso no hubiese pasado. Porque más que más, gracias a esa nodriza, y aunque cayó, tropezó y le quebró las piernas, Mefiboset no vio muerte, pero 20 y tantos años después vio la gracia de David en el cumplimiento de su promesa. Y entonces Mefiboset, al volver al punto, diría, gracias por haberme hecho un tullido, porque me fuiste a buscar allá, porque en mis ojos no vieron muerte. Señales que el hombre necesita. Señales que Israel se las guardó. Mire, yo quiero comentarte algo, porque esta era como la experiencia o la parte que a mí me sedujo, que no la conocía de Israel en sí, no entendía algunas cosas. Pero antes de que naciera Cristo, permítame, antes que naciera Cristo, el templo de Israel fue profanado, todos lo sabemos. ¿Amén? Antes, mucho antes. Un grupo de disidentes, que se lo he contado, se rebela contra Roma 2 veces. Los hijos de Matatías. Se rebela contra Roma 3 veces. Lo vuelven a santificar. Y la manera de santificarlo fue con hojas de palma. Era el recurso de los pobres. No tenían más recursos. Por lo tanto, las palmas que pusieron para santificar el templo representaban prácticamente una revolución política. Esto se vuelve a repetir porque esto era un código interno, señales internas. Para Israel, para los judíos, las palmas representaban un símbolo político de revolución, de libertad. Y cuando Cristo está acá, otra vez están bajo la opresión romana. Y entonces cuando Cristo va entrando, empiezan a agitar palmas. Esto, hermano, son códigos judíos. Y entendían, ¿por qué? Porque ellos entendían que el que venía ahí venía a liderar la revolución de la libertad.
Pero ellos querían una libertad civil. Pero no entendieron que la señal, la piedra, porque ellos decían, poniendo palmas, decían, aquí va a suceder algo grande que nos vamos a acordar siempre, que entró este libertador. Y cuando Cristo no lo hizo, se convirtió en un fraude. Pero resulta de que la mayor marca la pudieron haber dejado sin una victoria. No era un libertador político, era un libertador del alma. Y entonces las palmas en Israel serían recordadas como la señal de que lo que allí sucedió fue algo más extraordinario que ser libertado de la opresión romana, haber sido liberado de la opresión del pecado como nosotros fuimos. Por eso cuando alabamos a Dios decimos, levantemos palmas, porque esa es nuestra señal, esa es nuestra piedra levantada en Gilgal. Porque el día que el Señor te libertó fue un día maravilloso. Y yo te puedo preguntar a ti y a todos, ¿te recuerdas de lo que Dios hizo contigo el día que le conoció? Porque tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Pero ese día quedó marcado en tu calendario. Y cada vez que recuerdas, no lo recuerdas con lo que sucedió aquel día. Que me predicaron, que entré a la iglesia por curiosidad y te miré las plantas del Señor y erigiste una piedra aquí. Ese día aquí cayó mi carga, mi atadura. Y es motivo por el cual siempre alabamos a Dios, porque lo que Dios hizo es, fue y será grande siempre. Te pregunto, ¿levantaste piedra sobre algo que no quieras recordar? Fuiste llamado porque Josué los llama a ellos. Las palmas fue señal de revolución, de una revolución que no ocurrió y por eso que después se negaban. Le pregunta a un judío, ¿qué significa ahora la señal de palmas? En ello dice, de una revolución que nunca ocurrió. No como otro gesto. ¿No? Cuando yo, hermano, leí esto y lo entendí por qué era tanto el alboroto. Cuando Cristo entró. Porque ellos entendieron que ya estaba todo dado de nuevo. Cristo no era Matatía, no era parte de la revolución macabea, no era un nuevo líder político. Cristo era el hombre, el Hijo de Dios que había sido enviado para liderar más que una revolución, liderar un cambio profundo, una piedra que quedó marcada. Cuando decimos, el Señor un día me salió al camino y en ese lugar lo encontré. ¿Cuál fue la señal y el símbolo para Pablo? La ceguera. La ceguera. Pablo se acordaba de cuando era ciego con tristeza. La ceguera era la piedra de Pablo, decía, lo que sucedió en Damasco me cambió de ser el Saulo a ser el Pablo de las cartas amadas. Qué tremenda bendición para un hombre que cada vez que recordaba lo que sucedió en esos 3 días, recordar que todo lo que era y cuando murió, todo lo que logró hacer fue por lo que Dios hizo, por lo que sucedió allí en Damasco. Yo quiero invitarte en esta hora a recordar, porque todos tenemos una historia entrelazada. Todos, de donde Dios nos haya sacado, de donde Dios nos haya hecho pasar. No puede haber un cristiano renegando de lo que Dios hizo con él, sea para bien o para mal, sea para beneficio o para perjuicio, sea para dolor o para risa. Un cristiano no puede condicionar ni renegar de lo que Dios ha hecho, porque cada piedra que has tenido que plantar durante tu trayectoria son momentos para recordarlo, diciendo lo que allí sucedió me convirtió en la mujer que hoy día soy. Me dolió, claro que me dolió. Lloré, claro que lloré. Pero lo que sucedió allí me trajo a ser hoy día el cristiano. Cada vez que lo recuerdo, levanto mis manos y digo, Señor, gracias, porque todo fue necesario. Porque aún de nuestros errores, no de los propósitos de Dios, de nuestros errores, Dios los cambió y le dio un sentido. Dijo, para que no te sigas equivocando. Para que no sigas tropezando. Bendito sea el Señor. Las futuras generaciones preguntaban a los judíos cuando pasaban por ahí, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué están estas piedras? Que nuestros hijos el día de mañana, hermano, nos vean contemplando una foto y mirándola, hermano, de nuestro inicio acá. Y te caigan lágrimas y te digan, mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó con esa foto? Y no quieras decir, no, pero es que al principio lo pasamos. No, éramos
tan limitados, Dios nos hizo pasar por tantas cosas y tuvimos aquí y allá, sino que lo miremos y digamos, lo que aquí sucedió nos llevó a ser la iglesia que hoy día somos. Y una iglesia que siempre recuerde sus orígenes. Es una iglesia que nunca va a ser destruida, porque va a estar amarrada a una señal y a un símbolo, a una piedra que luego de cruzar el Jordán la estableció como el punto necesario para recordarlo. Como dice acá, como monumento conmemorativo. Si tuviéramos que levantar un monumento por cada historia que tuvimos, ¿ah? ¿Quién va a levantar un monumento de un fracaso? Se levantan monumentos de gestas históricas. Usted vaya al Paraíso, a la Plaza Sotomayor, y está levantado Arturo Prat, y algunos a los lados así, y con la espada. Ahí la esmeralda. Y resistió los espolonazos. Y se cuenta una historia fantástica. El Señor le dice, levanten un monumento conmemorativo de aquello que te produjo dolor, de aquello que te costó sufrimiento. No podría ser un busto nomás cortito así. No, levante un monumento que siempre lo veas. ¿Te imaginas? Dios te dijera, ¿te acuerdas del dolor que viviste? ¿Te acuerdas del sufrimiento? ¿Te acuerdas lo mal que lo pasaste? Afuera de tu casa levanta un monumento. Para que de cada vez que entres lo mire y diga, y pensar que Dios me sacó de ese lugar. Y pensar que vi la gloria de Dios por eso. Y pensar que mis fuerzas estaban acabadas y pensaba estar destruido. Y Dios me levantó, me reincorporó. Y lo mire y diga, gracias a eso, gracias a lo que allí sucedió, hoy día soy un cristiano y sirvo a Dios por gratitud, no por costumbre. Bendito sea el Espíritu Santo. Las palabras son fuertes, ¿no? Monumento conmemorativo. Para que recuerdes. Ya me veo, hermano, haciendo un monumento por cada cosa que pasé. ¿Cómo debería un monumento ahí? Para que te acuerdes. La piedra ahí. Y cuando tus hijos pasen, ¿qué pasó aquí? Yo a mis hijos, un día veníamos de Rodelillo, de la iglesia Pastor Zamorano, y con mi esposa le dije, ya, vamos a ir a Pitágoras, a la calle donde yo vivía cuando mi papá lo mandaron al ministerio. Y los llevé para allá, los llevé y ¿qué aquí? Mire, esta es la casa donde el Tata el Señor lo llamó. Aquí comenzó la misión, en esta casa. Se hizo la primera reunión. Teníamos las garantías y teníamos las cosas que hoy tenemos. No. Casi toda la cuadra está hecha abajo. Hay un colegio, hay un condominio, hay una iglesia mormona. La única corrida que está en la casa de donde vivía mi papá, en Pitágoras. Y llegamos ahí, nos paramos afuera y le dije, esta es la casa donde yo nací. De aquí a los 8 años me llegaron a Gómez Carreño contra mi voluntad. No tenía mucha opinión. ¿Quién le preguntar a un cabro chico? Y yo lo he llevado y a recordar todos los momentos que vivimos. Me voy a avergonzar, me va a doler, sino que los llevo ahí y les digo, lo que sucedió allí. ¿Tú podrías decirlo de verdad con el corazón apretado, así como entendiendo que todo lo que te ha pasado ha sido necesario para llegar hoy día aquí? Toma una piedra contigo y crúzalo y ponlo en el medio y pónganlas ahí para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Yo he guardado cosas, hermano, muy más de valor sentimental. Cuando falleció mi padre, yo lo primero que agarré, en realidad lo requisé, no lo pedí, lo requisé, fue la guitarra y unas hojas que estaban en su escritorio, que fue lo último que compuso. Yo lo agarré y no le pedí permiso a nadie. Y el lápiz que estaba ahí lo agarré. Un lápiz simple, es simple. Y la hoja, y me las guardé, y las tengo. Esa es mi piedra. Esa es mi piedra. Porque cuando tengo dudas, temores, angustias del ministerio, voy a eso. Esto lo dije el otro día, ¿no? La Biblia, escúchame bien, la Biblia no es un canon que nos
haga inocentes. La Biblia, como en la ley, es un código que nos permite tener oportunidades de ser reivindicados por Dios. La Biblia no nos hace inocentes, sino que nos permite tener una causa, una oportunidad. ¿Amén? Y entonces, a través de la Biblia, aunque este término, y me puede asegurar Bastián, este término, en Chile la jurisprudencia no es obligatoria en los juicios. En otros países sí, ¿verdad? En Chile no existe. Se puede tomar como referencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es que frente a un caso, los abogados, los fiscales, lo que sea, pueden tomar otro caso similar para establecer un valor. ¿Me explico, verdad? Si en el caso de ahora se dieron esta otra, resulta que hay un caso que está archivado, que determinó bajo los mismos parámetros que se sentenció eso, se puede tomar. Aquí en Chile no es obligatoria, pero se puede tomar como referente, creo entendido. Como referente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que frente a la palabra de Dios no somos inocentes, pero sí podemos establecer jurisprudencia. Porque un hombre que peca, un hombre que desobedece, un hombre que adultera, ¿puede tener perdón de Dios? Según de Samuel. Acá dice que hubo un rey que adulteró, que desobedeció, que falló a Dios y que después Dios dijo que era conforme a su corazón. Estás absuelto. No para seguir pecando, sino para recibir perdón de Dios. Eso, mi querido hermano, es jurisprudencia divina. Y entonces cuando tengo dolor, tengo angustia, tengo pena, tengo incertidumbre, yo voy a mi piedra. Y miro esos papeles, miro esa guitarra, miro ese escrito y yo digo, si tú fuiste con este hombre, vas a ser conmigo también. Y me aferro al caso que ya está determinado, sellado, cerrado, oleado y sacramentado. Me voy a eso. Las cuerdas de esa guitarra que ya las cambié, las guardé. No las boté, las guardé porque son mi piedra, porque lo que ahí sucedió con esas cuerdas tiene que suceder conmigo también. Porque yo a los 12 años le dije, Señor, yo quiero componer como mi padre. Y quiero que me den la inspiración. Y a los 13 años compuse la primera alabanza que la cantamos con los niños de la escuela dominical en el cumpleaños de nuestro pastor. Y de ahí no paré más hasta el jueves. Hasta el jueves que pasó que compuse la última. Y entonces yo, cada vez que necesito fortalecerme, yo voy a lo que hizo ese Dios. Y me puede traer dolor, pero yo sé que si Dios fue con él, será conmigo, va a ser contigo. Y yo pongo en esta hora, en este lugar, una piedra, que el momento que estés pasando, pon una piedra. Lo que estés pasando, pon una piedra. Para que el día de mañana, cuando ya estés incorporada, fortalecida, tus hijos digan, mamá, ¿qué pasó en esta situación? Tú puedes decir, ¿sabes lo que sucedió ahí? Sucedió algo extraordinario porque cuando se me acabaron las fuerzas y estaba siendo derrotado, pisoteado, vino algo del Dios Todopoderoso y me volvió a levantar. Y hoy día tú estás aquí por eso. Pero nuestros hijos no tienen ni idea. Y espero que esta noche ellos lo sepan y lo aprendan, que el Dios que fue con nosotros cuando éramos solteros va a ser con ellos ahora que están acá con nosotros. Yo no quiero que usted se convierta, hermano, en una mujer que tenga toda la autoridad, todo el poder, hermano, sino en una mujer que sepa y en un hombre que sepa que todo lo que le ha sucedido, escúchame, lo que ahí sucedió, yo tal vez no tenga idea de lo que sucedió en Gilgal, no tenga idea de lo que sucedió en Betel, no tenga idea de lo que sucedió en Jerusalén, pero lo que respecta a mí, sí sé que sucedió. Que en medio de las tinieblas brumosas, en medio de la necesidad, se abrieron las tinieblas y apareció una luz. Y lo que ahí sucedió me marcó hasta el día de hoy. No hay derrotas en Cristo, hay propósitos grandes. No trates de borrar, de tapar el sol con un dedo. Dice así. Las futuras generaciones preguntaban, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están estas piedras? Aquí Dios me cambió. Gracias a una pérdida me acerqué más al Señor. Gracias a ese dolor entendí que solo Dios es fiel.
Dime que aquellas cosas que te han sucedido no te dejaron clara que el único que estaba ahí era Dios. Que el único que te ha mantenido en pie es Dios. No te aclaró que el único que es fiel y permanece cuando todos se van es Dios. Eso era necesario para que lo entendieras. Y si hoy día sabes que el único que Dios es fiel, quiero preguntarte, ¿cómo lo sabes? Ah, mi pastor. Porque lo que sucedió allí me hizo entender que yo solo estoy en pie y el único que permanece al lado mío es Cristo. Quiero invitarte en esta noche a ponerte de pie. Cosas que nos recuerdan. Piedras que se instalan en Gilgal y que las generaciones hasta el día de hoy conmemoran y recuerdan. ¿Por qué están estas 12 piedras puestas aquí? Te voy a contar una historia, hijo, que permitió que hoy día tú tuvieras libertad. No quiero que mi hijo sepa cómo yo era en el mundo, porque si no, después se va a justificar. Tu hijo tiene que escribir su propia historia, pero tiene que saber que Dios te sacó de lugares terribles. Es que no quiero que él sepa lo que yo era antes de casarme, porque mi historia, no, tú tienes que sentarlo y decirle. Tienes que sentar y decirle que la camita donde duerme, que la comida que come, que la casa que tiene, no te la heredaron por fortuna. Porque antes no tenía, porque antes vivía en la calle o porque tenía un pasado terrible. Sentarlo, mira, así fue mi vida, sin Cristo. Pero en medio del dolor me apareció esa luz. Y lo que sucedió allí, la piedra que puse ese día, me hizo cambiar y me hizo llegar hasta el día de hoy a ser una mujer y un hombre agradecido. Agradecido. Lo que sucedió un día te llevó a ser lo que hoy eres. Lo que sucedió un día te trajo a este lugar y no puede ser negado. Tendrás por ahí a lo mejor alguna cosa que guardaste porque no quieres saber. Una carta, un examen, ocultamos todas estas cosas, ¿no? Una foto, algo, tal vez un vínculo. Yo tengo unas cuerdas que me recuerdan cómo Dios trabajó y bendijo y prosperó y llevó a un hombre hacia un éxito tal que fue elevado en un momento glorioso y que fue llevado cuando ya todo lo había vivido. Eso a mí me sienta un precedente. Él puso una piedra, pero él no partió con la iglesia que tenía, po. Si él partió en un basural y nunca nos negó que había un partido en un basural. ¿Para qué? Para que nos recordemos que lo que ahí sucedió nos llevó a ser la iglesia que somos y hoy día desprender este redil, esta manada, para que volvamos a ser grandes en Cristo. No en nuestra vanidad, sino en Cristo. Pero no olvidar las cosas. Y yo miro, hermano, y miro las cuerdas y miro los escritos y digo, ¿qué habrá pasado por la mente de él cuando escribió? Hay cosas que, hermano, no la entiendo muchas veces, porque son rimas distintas. Pero me siento un precedente tremendo. Bueno, si Dios fue con él y lo que sucedió allí fue para bendición, lo que sucede en Glorias Navales va a ser para bendición. No temas. No luches con Dios. No te enojes con el Señor. No cuestiones. Sino que tome una piedra. Josué le dijo, tomen una piedra, uno de cada tribu. Y las van a poner aquí. Y esto va a ser señal. La palabra piedra, traducida, quiere decir, o sea, el hebreo, y lo que dice en hebreo quiere decir lo que allí sucedió o lo que sucedió aquí. Y entonces cada vez que lleguemos ahí van a preguntar, ¿qué sucedió aquí? Ah, lo que aquí sucedió fue que un pueblo volvió a tener una oportunidad y esta vez sí vieron la tierra prometida, porque esa vez sí la pudieron conquistar. Qué hermoso es ver el final del camino, pero hay que recorrerlo. Amén. Hay que recorrerlo. ¿Tienes tu piedra? ¿Tienes tu piedra? Sí, ya me acordé. Ya recordé cuál fue ese momento en que me hizo cambiar. Pensé que estaba cambiando por dolor, pensé que ya me estaba cerrando, pensé que estaba cambiando de manera obligada, que no tenía alternativa. No. Lo que allí sucedió
fue la manera que Dios ocupó para hacerte cambiar tu mente y hoy día hacerte un hombre y una mujer agradecida. Que no has cometido los mismos errores, que no has pisado en los mismos lugares de peligro, sino que hoy día tienes una precaución, pero eso te lo cambió ese momento. No sé, pastor, yo creo que las cosas que me han pasado han sido terribles, más terribles han sido las cosas que Dios tuvo que pasar por nosotros. Yo decía, Señor, tiempo atrás, Señor, estoy cansado, problemas, para acá, para allá, los problemas, o las cosas que a un pastor duele, Señor, los hermanos no me quieren. Y el Señor me dijo, yo morí en la cruz, no para que te quisieran a ti, sino para que me amaran a mí. Ya, pero no importa un poquito que sea. Sí, fue una manera de decirlo, hermano, no es así. No es así, el cariño se siente no solo por estar demostrado de una manera, sino porque llega un momento en que un hermano anda con las baterías bajas. Amén. Y usted también, ¿cierto? Pero no se ha manifestado Dios ahí. Está desinflándose así. Y cuando ya está abajo, así como que ya queda aplastado, se vuelve a levantar. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cristo. Cristo. Cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué tenías eso guardado ahí? ¿Por qué cada cierto tiempo vais y miráis? ¿Sabes? En mi casa, conversaba el día con mi esposa, lo único que nos queda de cuando nos casamos es un individual. ¿Verdad? Y lo tenemos ahí, el del diario. No, se han roto, hemos votado, hemos cambiado, hemos regalado, pero tenemos uno que tiene un vaso con jugo de naranja y unas naranjas que se ven bonitas, pero son más falsas que... Y lo tenemos ahí. Está ya como veterano Vietnam, ya apenas. Pero yo miro ese individual y digo, este fue el primer individual que yo tuve. Y lo poníamos en una tabla, y la tabla la poníamos arriba del velador, y poníamos el individual. Mire, ¿por qué se iba a manchar? No había ni mantel. Y otro día le dije, mira, esto es lo único que nos va quedando. Entonces lo miro. ¿Qué sucedió allí, Raúl? Me dice el Señor. Sucedió que me has bendecido durante estos 18 años. Sucedió que he visto tu gloria, sucedió que me has provisto, sucedió que me has dado, me has requete contradado. Eso sucedió, Señor. No sé, cada vez que mire este individual, acuérdate que tu mesa no fue de rey ni fue la que tiene hoy día. Siempre quise una mesa grande, pero aquí en Chile, como las familias cada vez son más chicas, ¿entiendes? Pero a mí me gustan las mesas grandes. Grande así, grande. Y le hice empeño y al año antes pasado me compré una mesa de 12. Todavía la estoy pagando. Una mesa grande. De 12. Y tengo un comedor especial ahí. Y tenemos una chiquitita donde comemos los 4, pero cuando hay un invitado la vemos. Y yo miro y digo, Señor. Y pensar que la primera mesa fue una tabla y un velador. Y ahora tengo una mesa con sitiales. Grandes. Y tengo que mirar, algo me tiene que amarrar a mi realidad. Algo me tiene que atar a mi gratitud con Dios. Porque de repente, hermano, pues ya para acá, te sabes. Los hijos viven en otra realidad. Viven en un mundo paralelo. ¿Cierto? ¿Y cuándo vamos a comprar? ¿Y por qué no me compras esto? ¿Por qué no me compras esto otro? ¿Por qué no compramos una tele? ¿Por qué no compramos un Nintendo Switch? Y le preguntaba el otro día a un hermano que conversábamos, que también tenía una hija de adolescente, y me dijo, oiga, es verdad, me dijo, y el otro día le pregunté a mi hija, ¿tú sabes cuánto vale un kilo pan? ¿No? Pero mire, llegamos a una conclusión. ¡Qué alegría que sea así! Pero que tengan su piedra también. ¡Qué alegría! No estoy criticando. ¡Qué alegría que sean así! Que ellos piensen en gigantes así. Nosotros éramos tan limitados. Una casita, un autito, un trabajito, una platita, una esposita.
Dios te la dio chiquitita. Un esposito y que... Estos cabros piensan en macro. Y qué bueno que sea así. Pero que tengan su piedra. Amén. Que tengan su piedra, llévalo y dile, hijo, mira, lo que aquí sucedió fue que nosotros éramos pobres. Que yo podría haber terminado en la cárcel, muerto en la calle. Pero mira, lo que sucedió un día provocó que hoy día tengamos todo esto que tenemos. Y eso se lo debemos a Dios. Cabros piensan en ser grandes cosas, de tener de todo y comprar naves espaciales. Sí. De viajar en jet privado. No, yo estoy con experiencia propia. Un día vamos a hacer un viaje, y el primer viaje en avión con mi hijo. Yo, desde que trabajo, hermano, del año 90, que por el trabajo que tenía viajaba por Sudamérica, por todas partes. Yo sabía, viajaba a Europa, a Centroamérica. Me falta viajar a la luna, ¿no? Y un día yo todo entusiasmado, que ya va a hacer un viaje para que conozcan lo que era en avión. Era Antofagasta nomás, pero eran ya en avión. Y le digo, ya, y preparando, hermano, yo todo emocionado. Y le digo, vamos a ir a Antofagasta. ¿Ya? Y vamos a ir en avión. Y uno saltó y me dijo, ¿y no podemos ir en jet privado? La mentalidad, ¿no? ¿Usted sabe quién es? Pues, uno que quiere ser pastor. Y mi esposa me mira, nos miramos así. Y yo siempre le digo, este nació en la casa equivocada, este para mí que la cigüeña iba donde Farca, no venía para acá. Y nos mira, hermano, con una naturalidad así como... ¿Y cuál es el problema? Y digo, qué hermoso, qué lindo es saber que ellos están viviendo en otra realidad, pero lo que no les falta es esa piedra. Y que digan, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Porque un día algo sucedió. Un día pasó algo que marcó nuestras vidas a fuego. ¡A fuego! No siempre has sido lo que hoy eres, pero llegaste a ser lo que hoy día eres por aquello que sucedió un día. Y no digas que no. Y si tiene que volver a pasar, recíbelo de parte de Dios. Pero siempre pon una piedra y di, aquí va a suceder algo grande que va a recordar mi vida para gratitud. ¿Quién tiene gratitud esta noche con el Señor? ¿Quién tiene gratitud? Eso te ha acercado más a Dios. Te produjo dolor, pero te acercó más al Señor. Mira, yo no te puedo imputar pecado ni culpa. Porque yo me he equivocado como tú te has equivocado. Pero hay algo que nos une a nosotros. Nos une algo. El que hemos puesto una señal. Y el que cuando miramos para atrás, nos miramos y decimos, ¿qué vamos a estar peleando entre nosotros si venimos del mismo lugar? Del mismo lugar del perdón, del mismo lugar de la restauración, del mismo lugar del dolor, del llanto. Y Dios nos sacó de ahí para hoy día pararnos en este lugar y decirnos, Dios no nos trajo hasta aquí para que retrocedamos, sino que lo que sucedió allí nos ha hecho hombres y mujeres valerosos que creemos en el poder del Espíritu Santo. Y lo que hoy día está pasando, déjalo. Deja que suceda. Porque mañana te recordarás y cuando alguien te pregunte ¿qué sucedió ese día que tanto lloraste? Y tú le vas a responder, Dios abrió el mar frente a nosotros. Dios abrió el Jordán en seco y pasamos al otro lado y poseímos la tierra. Y por eso está esta señal, para que no nos olvidemos lo que sucedió en aquel lugar. Bendito sea el Señor. No borres los antecedentes del pasado. Léelos, reléelos y date cuenta que lo que sucedió fue para mejor. ¿Estás contento con el Señor? ¿Quién está agradecido con el Señor? Levante su mano. ¿Quién recuerda
su pasado con gozo. ¿Quién recuerda su pasado con gozo? ¿Ah? Tirado ahí, solo. Lo he contado, hermano, en infinidad de veces. Pero mira, yo sabe dónde pongo uno de los puntos de inflexión, porque han habido varios, sobre todo en la etapa de mi vida, en fracaso, estando solo, después cuando me casé. Pero sabe uno de los puntos, inflexiones que yo tengo una piedra puesta en el metro Santa Lucía de la línea 2, de la línea 1 del metro de Santiago. Yo estaba ahí. Y llegó un momento, hermano, en que estaba con tanta angustia, venía de tantos problemas, venía los que han pasado por quiebre, los que han pasado por frustraciones emocionales, los que han pasado por situaciones dolorosas, por desobediencia, me entenderán. Llegó un punto, hermano, donde yo estaba podrido. El año 92 te estoy hablando. 92. La conferencia fue el 92 en Gómez Carraño, ¿cierto? 93 entonces, al año siguiente. Yo estaba, hermano, totalmente molido, apedreado, destruido emocionalmente. Y trabajaba para olvidarme, trabajaba. Y en un momento, hermano, después los compañeros se van y uno queda solo. Con los compañeros me reía, me distraía, pero terminaba el trabajo. Y tampoco estaba en la casa del Señor. Buscaba ocupar mi mente para olvidarme, hermano, y me encerré, me adentré en la oscuridad. Y esa tarde, hermano, estaba tan afligido, tan angustiado, tan deprimido, que no sabía lo que era la depresión en ese tiempo. Y entonces, hermano, salgo y llego a la altura de la estación Santa Lucía y bajo y me voy al último asiento, donde aparece el tren, al último asiento. Y me senté ahí y empecé a ser trabajado por Satanás. Y una angustia y una depresión. Y como hijo de Dios nunca pensé llegar a ese extremo. Y el diablo me dijo, es fácil, párate, pasa la línea amarilla y tírate. Y siento que viene el metro. Y siento que viene. Y me paré, caminé, no le digo, hermano, de que yo ya una decisión borrada en mi cabeza, sino que lo pensé. Y me paré ahí y lloré mi angustia. Y sentí, hermano, que venía el metro. Y algo en mi corazón, hermano, lo poco de temor que me quedaba, decía, ¿prefieres tener un dolor eterno a pasar por esto que yo te puedo sacar? Si te acercas a mí. Y, hermano, fue como un instinto. Tiré un pie atrás. Y un par de segundos pasó el metro, hermano, rápido. Y cuando me fui a sentar, me puse a llorar y puse una piedra ahí. ¡Pum! Lo que aquí sucedió me va a hacer entender que nunca más voy a pasar por esto. ¿Cuántos años han pasado? 27 años. Y nunca más llegué a ese extremo. Y nunca más fui seducido por Satanás. Y nunca más he pensado en siquiera hacerme algo. Porque lo que allí sucedió me hizo entender que mi vida valía mucho en las manos del Señor. Mucho en las manos del Señor. Tu vida en las manos de Satanás no vale nada, pero en las manos de Cristo vale mucho. Si alguien ha tenido experiencias de este tipo o más radicales, entenderá y sabrá en esta noche que en ese lugar pusiste una piedra que hoy día te ha hecho alejarte de todas esas cosas porque aprendiste que Dios tiene respuesta para todo cuando le creemos. Dios te bendiga esta noche. Voy a orar contigo. Inclina tu rostro. Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre. Bendito sea tu nombre. Mira, Señor, da entregado la palabra. ¿Cuántas piedras, Señor, hemos tenido que poner? Porque han sucedido eventos en nuestra vida que nos han marcado. Y a veces lo recordamos con dolor o no lo queremos recordar. Pero nos ha llevado a esta reflexión, Padre, de los hebreos, de decir, hay que dejar una marca, hay que dejar una seña. Para que no olvidemos que hubieron cosas extraordinarias que nos llevaron a cambiar, a levantarnos y a ser lo que hoy día somos. Señor, mira este pueblo. Haz descender sobre ellos tu presencia. Bendito Espíritu Santo, haz caer sobre este pueblo tu bendición. Señor, no hay dolor que dure una eternidad. Va a pasar y sabremos, Señor, que fue necesario.
y pondremos una piedra para no olvidarnos. Y veremos una fotografía, leeremos una carta, tendremos algo guardado del momento para recordarnos que tú fuiste con nosotros aún en las extremas necesidades, en las extremas carencias. Bendito Espíritu Santo, te agradecemos. Bendito Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque lo que sucedió allí en algún lugar nos trajo hasta aquí y nos convirtió en lo que somos. En ti somos más que victoriosos. En ti hemos encontrado, Señor, todo. Y en ti, Señor, nos hemos levantado una y mil veces, porque tú dijiste a mi pueblo, nadie lo toca. Yo seré con ellos aún en sus dolores, en sus angustias. Yo los guardaré. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, enteros, levantados y restaurados por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, que te la agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Estás agradecido con el Señor? ¿Entiendes ahora que todo lo que te ha pasado es necesario? ¿No estarías aquí esta noche? ¿No estarías aquí esta noche? Lo que sucedió ahí fue necesario. Pero hoy día Dios quiere enfrentarte nuevamente y mirarte a los ojos. ¿Quién quiere glorificar a Dios con gratitud? Amén. Tome asiento. El coro tiene la oportunidad y se pasará la ofrenda para el gasto de la obra del Señor. Dios bendice y llama al corista